tribuneros, sabemos que hemos creado mucha expectación con el vídeo esta semana, pero es que no es para menos. Y es que aunque ahora no te suene el nombre de José Ribeiro, a medida que veas esta entrevista te va a parecer un personaje súper interesante. Este entrenador gallego ya triunfó en Finlandia y ahora está haciendo lo propio en Sudáfrica, donde dirige al Orlando Pirates, el club más popular no solo de este país, sino de todo el continente. Así que sin más dilación, te dejo con él. Quiero saber cómo te aficionas tú al fútbol, ¿quién te transmite esa pasión por el deporte rey? Pues eh, un poco por de dónde eres, digamos. Al final yo creo que yo empiezo jugando al fútbol porque, bueno, soy de un barrio de Vigo, de Teis, de un barrio obrero, donde, pues eso, en los años 80 tampoco es que tuvieras muchas posibilidades en cuanto a actividades extraescolares o deportivas y tampoco es que fuéramos sobrados de dinero y el fútbol en aquel momento pues era algo accesible para todos y todos los niños del barrio queríamos jugar al fútbol. Yo tuve la oportunidad al principio de jugar a fútbol sala involucrado ahí en el equipo del jefe de mi tío en este caso y ahí luego a partir de ahí, 4 o 5 años después, pues ya empiezo a jugar al fútbol en el equipo de mi barrio, en el Club Deportivo Teis y ahí es donde nace un poco, pues eso, el gusto, más que la pasión, el gusto por estar con amigos, por hacer algo juntos, por competir también, porque luego, aunque eres un niño, pues te gusta ganar y no te gusta perder. Evidentemente, de aquella los enfados duraban menos de lo que duran ahora, pero nunca, todos los estamos metidos en un entorno deportivo, competitivo, pues lo de perder y ganar es algo que afecta bastante. Y luego, pues, he sido un mal futbolista, un mal portero, y pronto te das cuenta de que tu sueño de jugar en primera división no va a ser posible ni vas a estar cerca. Entonces, pues poco a poco fui buscando la manera de poder seguir involucrado en el fútbol. Empecé entrenando niños, eh, pues eso, con 17 para 18 años en mi última etapa de juvenil, en mi último año de juvenil. Y prontito, creo que con 20 años, 20 sí, yo creo que sí, 20 o cerca de 21, que ya decidí bueno, no podía aspirar a más y eso me frustraba mucho y perdí un poco las ganas de jugar y más el interés por poder entrenar. Tuve una etapa en mi etapa cadete donde tuve la suerte de tener un entrenador que era un loco del fútbol, compraba todas las revistas, de hecho él trabajaba para Don Balón como Mítica. corresponsal, no sé si te acuerdas, había una entrevista en el Don Balón que se llamaba 75 preguntas a, Sí, pues era una de las entrevistas que hacía él. era muy Y mítica, muy mítica. sí, y bueno, él compraba todas las revistas de fútbol alemán, portuguesas, inglesas, y yo pues me pasaba buenos ratos cuando íbamos en su coche a entrenar o a los partidos viendo esas revistas que siempre iban en el asiento de atrás. Y luego hubo una época en la que viajaba con él también a Das Santas a ver partidos del Porto en Champions, en UEFA. Y pues eso, vivir esos partidos, compartir esa pasión, esa atracción también que sientes muchas veces por ese tipo de revistas, por los guantes del portero, por las botas, por los estadios llenos, y por ahí viene un poco. Y bueno, pues ya de aquella intentaba ayudarle a él también de aquella manera, ¿no? Dándole informes de nuestros rivales en la Liga Cadete, un poco pues eso, por jugar también a ser entrenador o a ser asistente y empezó así como un juego hasta que poco a poco se fue convirtiendo pues en una parte pues obviamente muy importante de mi vida. Antes de hablar de tu etapa como entrenador eh, de adultos, digamos, quería incidir en tu etapa en el Celta, en la cantera celeste. ¿Cómo es la filosofía que sigue el Real Club Celta de Vigo? ¿Y qué hornada de las que entrenaste destacarías? ¿Hay algún jugador de los que entrenaste que esté ahora despuntando en alguna liga conocida?
La forma en que trabaja el Celta, pues es una forma bastante sencilla. Todo empieza con un buen scouting de futbolistas en su área de influencia. Ujú. La verdad es que he tenido mucha suerte de haber podido trabajar allí, no solo por poder aprender de una metodología, lo más importante quizá, que es poder entrenar a niños con muchísimo talento. La verdad es que fue una etapa genial para mí. El primer año en el Alevín fue increíble. Y luego también los entrenadores que hay allí, la gente que trabaja en la parte de metodología del club y, como te decía, en la parte de reclutamiento de jugadores, que al final es un poco la clave también, el ser capaz, aunque no te garantiza nada, pero el reconocer ese talento en edades tempranas, en las diferentes posiciones que luego el club va a necesitar en el primer equipo, creo que al final es fundamental. Luego se trabaja de una manera clara, sencilla y sobre todo dándole mucha importancia también a la competición, aunque sean edades tempranas, acostumbrando al futbolista a esa exigencia. Entiendo, bueno, mi última experiencia allí ha sido en el 2014, que es cuando yo me voy a Finlandia. Ujú. Entiendo que a partir de ahí ha habido una evolución. Lo sé que la ha habido porque, bueno, de cierto modo mantengo contacto con algunas de las personas que trabajan allí y es algo que va cambiando año tras año. Es una metodología que han ido expandiendo por todo el mundo, de hecho. Y luego que la directiva o la gente que al final toma las decisiones grandes en el club apuesta por los jóvenes. Al final, si cuando se necesita un jugador en el primer equipo, lo primero que se hace es mirar al mercado y lo segundo es mirar a lo que tienes en casa, pues muchas veces vas a, Ujú. no digo a equivocarte, pero sí a reforzar el equipo con alguien que venga de fuera. En cambio, en el Celta creo que lo que se hace es primero mirar adentro, no se regala nada, pero si hay alguien que realmente eh, puedan entender que tiene potencial para poder jugar en el primer equipo, pues lo primero que hacen es mirar hacia adentro. Y creo que va un poco por ahí. En el tiempo que yo estuve allí, pues todos eran buenos. Al final son pocos los que consiguen tocar el primer equipo. Está el caso el más reciente ahora mismo, quizás sea el de Gabri Veiga. Sí, que la está rompiendo, pero vamos, está siendo el Es mejor del Celta. es un muy buen futbolista. Yo no lo, en el año que estuve yo, Gabri no formaba parte de la plantilla, pero era uno de esos chicos que ya el club estaba siguiendo en el club en el que estaba jugando en aquel momento, que era el Santa Mariña. Ujú. Y a final de temporada empezó a venir con nosotros a un par de torneos y a entrenar un día a la semana con nuestro grupo. Y la verdad es que, aparte de que era un chico ya mayor en edad alevín, un chico súper maduro y humilde, y me consta, bueno, conozco a la gente que está con él, que se lo ha trabajado muchísimo a lo largo de todo este tiempo. Es un niño que le gusta mucho el fútbol y que, bueno, es evidente que le va a ir muy bien. Está Miguel Rodríguez también, que está apretando ahí ahora mismo en el Celta B y buscando su espacio también. Y yo estoy convencido de que Miguel también va a tener más pronto que tarde un impacto también en la primera división. Y ahí, bueno, ya ves cómo va el Celta B, que está haciendo un temporadón, y ahí hay Ujú. también muchos niños que estuvieron con nosotros en esas temporadas allí. Javi Rodríguez, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, eh, y probablemente alguno más que me estoy dejando atrás, pero la verdad es que en ese año, en esos 3 años y medio que yo estuve allí, hubo generaciones muy buenas. Incluso en aquel año en juveniles, pues ya estaba allí en juveniles Antimina y los que subieron con él también, David, Goldar, eh, bueno, muchos jugadores. Hay mucho talento, pero como creo que como en todas o casi todas las canteras que tienen una metodología clara de trabajo. Luego al final, como te decía, la clave es que cuando llegue el momento, pues en lugar de mirar afuera, pues mires primero hacia adentro, y creo que eso el Celta lo está haciendo, que casi te diría mejor que nadie. Y cuando un entrenador posee tanto talento en una plantilla, ¿qué más le puede pedir a esos jugadores?
En una etapa, Qué le exigías tú, por ejemplo, a aquel alevín del Celta con tantísimo talento? no, es que no hacía, exigirles, realmente no hacía falta exigirles nada, porque aquel equipo, de verdad, era increíble. Cada entrenamiento, en aquel momento estaba trabajando con Caloi también como segundo entrenador y nos íbamos para el vestuario, ¿sabes? Con la sonrisa en la cara, decir, madre mía, cómo entrena esta gente, cómo se vaciaban, les gustaba mucho entrenar. Entonces era muy fácil, no había prácticamente que dar ninguna orden, iba todo muy fluido y luego ellos eran capaces de conseguir los objetivos en todas las tareas porque eran muy buenos. Lo que te plantea siempre entrenando allí es no tienes que competir, tienes que tener claro que eres un entrenador de club, que no estás Ujú. entrenando solo para ti, sino que tienes que seguir una serie de premisas y de principios que forman parte de la metodología y sabiendo que luego cuando tú compites en una competición local con tanto talento ganas muy fácil los partidos, no es lo de menos. Ujú. Entonces intentas que no dejen de competir en ningún momento, no dejen de respetar al rival en ningún momento, no dejen de seguir incidiendo en las cosas que les van a ayudar a mejorar a ellos más que pensar en quién va a meter el siguiente gol. Y ya una vez que llegas a una etapa posterior, a partir de los 15, 16, 17 años, creo que es muy importante el trabajo que se hace con ellos a nivel de principios o principios defensivos, porque es quizá la mayor carencia que tienen luego ellos en la competición, donde casi siempre están dominando los partidos, casi siempre con balón, casi siempre en campo rival, ni siquiera tienes que superar demasiadas veces una presión alta, cosas que luego más tarde sí que se van a encontrar cuando lleguen al filial o no al filial, cuando lleguen a otros equipos senior que no necesariamente tienen que ser el siguiente paso en sus carreras el filial. No todos pueden conseguir llegar al B. Algunos tienen que dar algún rodeo, pero se van a encontrar con esa exigencia que a lo mejor al competir con tanto talento a tu alrededor, pues te llega, esa competencia te llega muy tarde. Por suerte, eso es algo también que el Celta se ha ido mereciendo con el tiempo, que es ir a los torneos internacionales o torneos nacionales de nivel y llegar a las últimas rondas, competir o incluso también ganar torneos y eso hace que te inviten cada año a torneos de alto nivel donde el jugador ahí sí que se va a encontrar una exigencia con equipos tan buenos como ellos. Y eso creo que es una parte muy importante también de su formación porque ahí ya pierdes, ya empatas, ya tienes que saber lo que es eso, digerirlo, mejorar y creo que en ese sentido en el club también están haciendo las cosas muy bien. ¿En qué entrenador se fijaba José Ribeiro al inicio de su carrera como míster y en cuál se fija ahora? ¿Cuál es tu referente? Mm, Yo creo que cuando empecé no tenía tanto bagaje en fútbol a nivel de ver fútbol. Cuando digo ver me refiero a poder ver muchos partidos en televisión. Sí que iba a Balaídos cada vez que podía, entonces pues siempre te fijas pero tampoco tenía esa capacidad para poder elegir o diferenciar viendo un partido con 18 años en la tele, no sé, un Celta Racing de Santander para decir, uy, pues me gusta lo que plantea aquí Chechu Rojo, o no tenía esa capacidad en aquel momento. Entonces, creo que al final haces un poco o buscas un poco lo que buscaron contigo. Yo, como te digo, no era un buen futbolista, pero por circunstancias pude jugar algún partido en tercera división y tuve la suerte de jugar en un equipo de tercera división donde teníamos un entrenador, Milucho, que es un entrenador muy conocido Ujú. a nivel de Galicia, que actualmente creo que sigue trabajando todavía para el Villarreal. Y era un entrenador con unos conceptos muy sencillos, muy claros, pero a mí me parecía que en su nivel de exigencia era muy, muy, como tenía el grupo muy apretado, sabía motivar, sabía sacar lo mejor de un equipo que a lo mejor no era el más talentoso de la categoría, pero era un equipo contra el que nadie quería jugar. Entonces sí que aprendes de esas cosas, de cómo nos exigían los entrenamientos, de cómo le buscaba un poco
provocar, motivar al futbolista a nivel individual para que diese lo mejor y ves el proceso allí, a lo mejor con jugadores que descartes del Celta B o descartes o jugadores que vienen de juveniles de equipos que jugaban muy bien al fútbol y cómo los fue convirtiendo en jugadores no solo buenos técnicamente, sino jugadores que luego competían a morir. Y creo que fue un poco el referente al principio y de quien fui sacando un poco las primeras tareas y teníamos un preparador físico también muy bueno, Domingo, y fui aprendiendo de eso, de los últimos entrenadores que tuve en esa etapa senior, que quizá fueron los que más calidad le daban al entrenamiento, de lo que yo pude vivir. Y luego, bueno, pues más adelante, no sé, es que la verdad es que yo no soy una persona que tenga. Ídolos, por así decirlo, ¿no? No, no, ninguno, no. No, tuve uno que ya no está conmigo y luego a nivel futbolístico me fijo mucho, intento no fijarme solamente en los que ganan, Ujú. que también es normal ver y saber por qué ganan, pero siempre sabiendo con lo que cuentan también para ganar. Evidentemente está Guardiola, que ya no solamente es que sea un buen entrenador, sino que yo creo que hay algunos nombres que más que entrenadores es gente que arriesga mucho para que el juego evolucione, asume muchísimos riesgos en sus decisiones y luego venimos todos los demás detrás intentando ver qué hacen, cómo lo hacen, copiarlo, adaptarlo y hacerlo nuestro también. Y creo que en ese espacio, Pep, recientemente también, evidentemente, Klopp, pues son los entrenadores en los que te fijas mucho. Pero luego también intentas ver gente que es muy valiente, como, yo qué sé, pues como Cervi, gente que no lo es tanto, pero que también consigue resultados como Emery. Ujú. eh, Nagelsmann, es que hay un montón de entrenadores buenos ahora mismo y la información a día de hoy está ahí para todos. Se trata de cuánto tiempo tú le quieras dedicar y cuánto quieras ver, pero hoy en día no existe ninguna excusa para poder aprender del entrenador que tú quieras, puedes llegar a todos. Y después, ¿entrenas a equipos de más edad o hasta que te vas a Finlandia estás entrenando a alevines infantiles? No, no, yo entreno, mi primera experiencia como entrenador, digamos, sucede a pesar de lo que te decía antes de entrenar un equipo Benjamín con 17 años, ayudando a un compañero. Además, es decir, que me den la responsabilidad de dirigir un equipo en senior sucede, pues yo creo que tenía 20 para 21, creo que cumplía 21 años ese año. Entreno al Club Deportivo Teis, al equipo de mi barrio, Ujú. en tercera regional, 3 años. Después me voy a un club de Vigo también, al Rápido de Bouzas, donde trabajo en el Juvenil División de Honor como segundo entrenador con Josiño Abalde, un entrenador muy reconocido en Galicia. Después continúo con el Cadete División de Honor, vuelvo al TEIS, otros 3 años en senior. Y luego hay un parón en mi carrera, paro por temas personales y profesionales, decido parar. Y luego vuelvo a retomar otra vez la actividad entrenando al Mondariz, un equipo de primera regional en la provincia de Pontevedra, ascendemos a preferente y nos mantuvimos ahí, creo que fueron 3 temporadas, estuve 4 años allí. A partir de ahí, del último año del Mondariz, el Celta, es cuando empiezo a entrenar al sub-17, al equipo de Liga Nacional Juvenil, Vale. y ahí me piden ya exclusividad en el club. No puedo entrenar a ningún otro equipo, tengo que dedicarme solamente a ese equipo en el club, pero esa experiencia dura solamente un mes y medio, porque en agosto de 2014 es cuando tengo la oportunidad de irme a Finlandia y para allá que me voy. ¿Y qué me cuentas de tu llegada a Finlandia? ¿Qué fútbol te encuentras? ¿Qué cultura? Háblame un poco de tu aterrizaje en el país nórdico. A ver, fue complicado en muchos sentidos. Yo no hablaba inglés, allí habla todo el mundo inglés, pues la suerte que tuvimos es poder comunicarnos en inglés, a pesar de que, como te digo, yo no lo hablaba o lo hablaba muy poco, o te podía cantar alguna canción, pero poco más. Pero hubiera sido mucho más difícil la adaptación si hubiéramos tenido que hablar en finlandés, porque eso era ya.
algo totalmente imposible. Entonces esa es la primera barrera, es decir, puedo entrenar, sí, pero puedo convencer a alguien de algo en un idioma que no es el mío, un idioma que no manejo bien y donde voy a tener una primera parte de esta aventura donde me va a costar. Tuve la suerte de que uno de los asistentes del equipo era Bobby, era un chico que sus padres eran chilenos y que había emigrado a Finlandia pues muy pequeño, con 7 8 años, pero seguía hablando en español Ujú. y me ayudó mucho para poder llegarle al jugador de alguna manera, ¿no? El mensaje. Y a pesar de que yo era el segundo entrenador allí, yo no era el primer entrenador, estaba como asistente de Sefki Kuci, que había terminado, fue un delantero que jugó en muchos equipos en Championship y en la Premier League Ujú. y había terminado su carrera y había comenzado su carrera como entrenador y, bueno, buscaban a un asistente que le pudiera ayudar un poco más en cuanto a planificar entrenamientos, planificar una semana, encarar un partido, ayudarle un poco en todas esas cosas que el entrenador necesita a lo largo de la semana. Luego el recibimiento de los jugadores fue muy bueno, tengo que decirlo, el equipo estaba en una situación muy mala y fue como, ¿sabes?, intentar agarrarse a algo más en el momento que llega un asistente con otras ideas e intentando cambiar un poco las dinámicas que existían allí en aquel momento. Yo voy con otros jugadores españoles que ya estaban allí. Estaba Pablo Couñago, estaba Carlos Portera y estaba Geray Vilaboa y Martín Fernández. Había bastantes jugadores gallegos allí en aquel momento Ujú. y obviamente eso también facilita mucho las cosas. Ellos eran jugadores muy importantes en el grupo y ellos me ayudaron mucho también a que bueno, pues ese proceso, esa adaptación fuera más fácil para mí en todos los sentidos, a nivel personal y a nivel profesional. Luego, pues es un fútbol difícil, es un fútbol competitivo, bastante táctico, quizá no el primer año cuando yo llegué allí, ni el segundo, pero luego a partir del tercer año la liga cambió mucho, con entrenadores bastante valientes y con planteamientos claros a la Ujú. hora de competir. Y no es una liga fácil, es una liga la primera división allí donde han ido jugadores a lo mejor con experiencia en ligas superiores, con cierto prestigio y que les ha costado poder rendir allí porque tiene sus particularidades. Se juega un espacio corto de tiempo, va un poco a contra de calendario, empiezas la liga normalmente, quitando estos años del COVID, empiezas en abril, terminas en octubre, hace mucho frío, tienes una pretemporada, es lo primero que te encuentras, una pretemporada larguísima, empiezas la pretemporada en enero, si no en diciembre, hay equipos que empiezan en diciembre incluso y la liga empieza, pues eso, a mediados de abril, primeros de mayo, con lo cual hay un periodo ahí de preparación larguísimo donde compites, donde juegas Ujú. normalmente algún tipo de formato de copa que se inventan para que estés un poco activo durante esos meses, pero eso, entrenas, muchas veces entrenas en exterior, a lo mejor con -5, -6, -7 grados. Si pasa de ahí, pues ya tienes que entrenar indoor y con sus particularidades también de entrenar en un campo cubierto. Hace frío, pero lo peor no es el frío, lo peor es la oscuridad, lo cortos que son los días, el verte a las 2 de la tarde con noche cerrada y que ya estás en casa y tu cuerpo te está diciendo vete a dormir, pero son las 3 y, ¿sabes? Luchar un poco con todo eso, esa adaptación. Como te digo, yo llegué en agosto, entonces el primer año no lo noté tanto, pero a partir de ahí sí que, bueno, hay un proceso para todos, sobre todo para el jugador. Al final, el entrenador, nosotros estamos todo el día viendo la pantalla del ordenador, buscando formas de mejorar, viendo partidos, analizando de aquí para allá, pero para el futbolista que va a jugar a una liga así, el día se puede hacer largo y es bastante complicado, eh, me explico, poder rendir, ¿sabes? Desde el primer, Perfectamente, es un sitio complicado. perfectamente. Y no sé qué te iba a preguntar.
¿cuál es el nivel de la liga si lo comparamos con España? O sea, un jugador, yo qué sé, que esté destacando en primera federación de aquí, digamos, va a destacar en Finlandia. O sea, obviando los Puede factores que ser, acabas puede de que decir, sí, a lo mejor no se aclimata bien al tiempo claro, y hace el ridículo. puede que Pero sí y en puede que condiciones no. normales. Puede que sí, puede que no. Y sé que es una respuesta muy, muy a la gallega, pero es que es así. Es que depende mucho de, de qué es lo que esté buscando el jugador cuando va allí. Si tú eres un jugador que va allí en un momento temprano de tu carrera para decir, pues voy a ir a una liga como la finlandesa para intentar romperla allí, meter 20 goles y buscar un futuro mejor, puede salir bien, ¿sabes? Si vas con esa ambición y esas ganas, si vas un poco ya en la parte final, a lo mejor de tu carrera, pensando que con lo que hice ya me llega, yo no. Es decir, creo que no, el nivel no se mide por eso allí, por lo que te digo, porque es una liga física, táctica, muy táctica, que se juega en un espacio de corto tiempo, se juegan muchos partidos muy seguidos porque tienes que jugar tres competiciones a la vez. Y si tu equipo se clasificó para la previa Europa League o de Champions, todavía tienes que jugar partidos en Europa. Es decir, es Ujú. compleja. Mira, está Jógico, HJK, HJK Helsinki, eh, que el año pasado, o esta temporada, perdón, todavía esta temporada en Europa, en Finlandia ya terminó, pero todavía es la temporada actual, ha jugado fase de grupos de la Europa League. Se ha clasificado de forma bastante solvente para la Europa League y ha competido bien con equipos como la Roma, por ejemplo, Ujú. que es muy superior la Roma a Helsinki, sí, pero que compiten. Es decir, hay dos, tres equipos en la liga, de los 12 es una liga de 12 equipos, Ujú. hay dos, tres equipos, algún año puede ser alguno más, se puede meter ahí el Honka o Inter Turku incluso, eh, que no son equipos fáciles, es decir, podrían competir en España en primera red, seguro, sin duda. Y yo te digo, hay años donde Helsinki podría competir en segunda división. A lo mejor no digo ascender, no digo estar entre los seis primeros, no jugar un Ujú. playoff, porque es difícil, ¿no? Coger un equipo que está acostumbrado a competir en Claro. un contexto muy, muy, muy concreto y decir, no, ahora voy a probarlos en Bundesliga 2 a ver qué pasa. ¿Sabes? Es un experimento al final. No sabemos. Ahora, el nivel de los futbolistas en ese equipo en concreto y en alguno más es como la de muchos futbolistas de segunda división, seguro. Ahora, ese grupo en concreto va a rendir bien en una liga como segunda división, se van a adaptar, etcétera, etcétera. Eso no lo sabe nadie. Pero hay un nivel más que decente. Es una liga desconocida y poco atractiva, sí. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces compramos el envoltorio de lo que Claro. vemos, compramos el decorado de lo que vemos. Entonces, si yo te pongo a un equipo a jugar en un estadio eh, atractivo con 15.000 20.000 personas alrededor, el partido te va a parecer mejor. Ujú. Si ves un partido de algún equipo de Finlandia, un estadio donde hay 700 personas y donde en los fondos no hay grada, etcétera, etcétera, pues ya automáticamente te parece que el nivel es peor. Y luego no es así, no es del todo así. Después del Honka, te vas al Palo Genco. No sé si lo pronuncio bien, o Palo Jerco. Al, puedes decir al PECO 35, le llamamos nosotros, es Vale. el PECO 35. Pues tras salvar al Honka, al final cumplís con el objetivo de la salvación, te vas al Terco 35 y, y más tarde al Helsinki, ya es, como habías dicho, un grande de Finlandia, un transatlántico. ¿Podrías comentarme las diferencias, tanto, sí, a nivel de estructura como de afición entre estos tres equipos? ¿Hay mucha diferencia entre... Y mucha, Vale. Y, mucha. por La ejemplo, el experiencia, Helsinki tiene una gran masa de aficionados, que es el más grande, digamos que es el equipo puntero de allí. sí, a ver, la experiencia en el PECO viene dada de que, bueno, como tú dices, estamos en el Honka, salvamos el equipo, renovamos 2 años, nos Ujú. vamos de vacaciones a España en Navidad.
y allí nos enteramos de que el Honka se va a la bancarrota, desaparece, durante un tiempo desaparece, luego se vuelve a formar y de hecho está compitiendo ahora muy bien otra vez en Bakehouse Liga. Entonces, a partir de ahí hubo un poco de inquietud y al final a Shefki le sale la posibilidad de entrenar en segunda división en Finlandia, en el Pekko Kolmevis, Pekko 35, y nos vamos para allí todos. En un proyecto que arranca de aquella manera porque había muchas carencias y bueno, al final pues se consiguió hacer un equipo bastante competitivo y se consiguió subir a Bakehouse Liga en un año. Subimos a primera división, arrancó la temporada y había muchísimos problemas estructurales dentro del club y bueno, surgieron alguna falta de sintonía también con Shefki en algunas de las decisiones que se estaban tomando y yo decidí dejar el equipo. En el momento que decido dejar el equipo y se hace público, pues tuve la suerte de tener algunas ofertas allí en el país y una de ellas fue la posibilidad de ir a trabajar a Joico con Mika Lekosuo, con el entrenador que estaba en aquel momento, que actualmente es el entrenador de la selección sub-21 y, y la verdad que fue una gran oportunidad para mí porque bueno, pues lo has dicho tú antes, pasas a estar en el mejor club del país, con las mejores instalaciones, posibilidades, plantilla, recursos. Estar en un club así te ofrece a ti personalmente la posibilidad de ganar títulos y eso ayuda a tu currículum a aparecer mejor. Entonces, bueno, pues se presentó una oportunidad personalmente, ¿sabes? Inimaginable 2 o 3 años antes, cuando estaba entrenando en España en preferente. Esa es la realidad. Entonces, una vez que entré allí, estuve 2 años y medio y la verdad es que le metí todo lo que tenía, lo metí allí porque sabía que era una oportunidad, vuelvo a decir, inimaginable un par de años antes y que mi obligación era hacer todo lo posible para que a partir de ahí hubiera una continuidad. Salvé ese primer año, esos primeros 6 meses, donde se puede decir casi que estuve como a prueba para ver si realmente yo al entrenador le podía aportar algo o no. Y a partir de ahí, pues renové los 2 años que estuve después, 2017 y 2018. Y fue, pues, me lo pasé muy bien porque pues, lo mismo que te decía con la Levin, tenía una plantilla muy buena, los entrenamientos tenían un nivel muy alto, me dio la opción de poder participar en una previa de Champions, en una previa de Europa League, de vivir partidos muy bonitos contra Helsingfors, contra Bate Borisov, Atalanta, partidos que voy a recordar siempre, la posibilidad de poder entrar en una fase de grupos, fue entrenar a jugadores de un nivel muy alto y lo mismo, al final el estar allí te ofrece la posibilidad de que otro club del país diga, bueno, pues a lo mejor este chico que lo está haciendo bien como segundo entrenador puede ser la persona que nos ayude a nosotros también a crecer, pero ya en un rol diferente del primer entrenador, como fue el caso de Interturku, que fue el siguiente movimiento. Por eso te iba a preguntar precisamente por tu llegada a Intertuku. em, ¿Cómo fue esta experiencia? Porque no te fue nada mal, ¿no? Te escogieron mejor entrenador, em, llevaste al equipo Europa League, si no me equivoco, a la previa. Sí. ¿Cómo recuerdas esta experiencia en Intertuku? Eh, Genial. Es que yo tengo mucha suerte. Bueno, Y la suerte se busca, ¿eh? también, sí, no, trabajo mucho, trabajamos mucho todos los que estamos en este proyecto. Al final es un proyecto de no solo mío, en Interturku una de las claves es que el club me deja formar mi staff, no solo me facilita poder estar allí como entrenador, sino que me permite formar un staff desde cero, no el más lujoso ni siquiera del país, un staff humilde, no de muchos, pero un poco de la forma que yo quiero. Y pasa lo mismo con la plantilla. Hay una plantilla, en aquel momento ya
16, 17 jugadores con contrato, pero lo que viene después para mejorar esa plantilla nos lo dejan elegir a nosotros, nos dejan a nosotros buscar los perfiles que necesitamos y creo que por ahí empieza todo. A partir de ahí, pues empezamos un proceso de entrenamiento con un equipo que venía de hacer octavo, si no recuerdo mal, el año anterior, una temporada mala, pero a pesar de haber sido mal, habían ganado la Copa de Finlandia, lo que les permitía jugar en Europa el año que entramos nosotros, que era otro de los alicientes para nosotros también, poder competir en Europa ese mismo año. Y a pesar de que el inicio no fue bueno, porque no fue bueno, creo recordar que hicimos 4 de 15 en las primeras jornadas, ya nos eliminaron de la Copa en octavos y hicimos 4 puntos de 15 en las primeras 5 jornadas. Y después de esas 5 jornadas, el sexto partido era en casa contra Jójico, contra el actual campeón, el rival a batir, por lo cual se planteaba bastante complicado, pero fuimos capaces de partido, a los 2 minutos estábamos perdiendo 1-0 y lo teníamos muy mal y fuimos capaces de sacar ese partido adelante. Ganamos 4-1 en casa ese partido y a partir de ahí el equipo ¿sabes? Cayó, rebotó y a partir de ahí ya no paró más. Ganamos el campeonato regular, digamos, lo que era la liga regular. Ese año se jugó en formato de liga regular más playoff y en el playoff no estuvimos bien, no estuvimos al mismo nivel que el resto del año. Llegamos muy bien al playoff, la verdad, pero ganamos el primer partido del playoff en casa 1-0 y luego a partir de ahí tuvimos un pequeño bache, no de juego, pero sí que de resultados y perdimos esa primera posición. Aún así, llegamos al último partido del playoff jugando en casa contra Cubs, Kuopio. Eh, a ellos les valía empatar, a nosotros ganando éramos campeones de liga, jugando en casa, se llenó el estadio, fue un fin de semana muy bonito allí en la ciudad y no nos fue bien allí. Perdimos en casa 0-2, dos acciones ahí en la segunda parte aisladas, 2 golazos, la verdad y nos quitaron el título allí. Y al año siguiente volvimos a repetir otra vez, subcampeonato, quedamos segundos otra vez, sin aspiraciones en ese año para poder ganar. Jójico ganó la liga de forma holgada, pero la verdad que jugamos muy bien, estuvimos muy bien, fue el año de la pandemia, 2000, la temporada 2020 y clasificamos otra vez para Europa League, tuvimos partidos buenos en Europa League, nos tocaron los 2 años equipos de Hungría, el, ay, no me salen los nombres ahora, el Puskás Academy el segundo año y el primer año, no me sale el nombre ahora del equipo, jolín. Pero bueno, estuvimos bien, hicimos un buen papel, sobre todo el primer año, hicimos buen partido y eso también nos abrió un poquito ahí ese mercado, tuvimos alguna opción de poder movernos allí, que al final no se dio, pero pues lo mismo, vas de un sitio a otro y al final es el club y las circunstancias lo que a ti como entrenador te va abriendo otros mercados y otras posibilidades. Y esa fue la etapa en Turku, la verdad que fue genial, hicimos 3 años sobre todo, yo creo que de buen fútbol, de partidos muy entretenidos, la gente se lo pasó bien y a la vez con resultados. Finlandia tiene una cosa y es que eh, no sientes esa presión, es decir, yo no sé lo que hubiera pasado si no hubiéramos ganado ese partido contra Jójico, el sexto partido de liga con 4 puntos. No sé lo que hubiera pasado, pero yo creo que no nos hubieran tirado tampoco. Es decir, no hay esa presión por el resultado inmediato. Creen mucho en los proyectos a largo plazo con el entrenador. Si ven que trabajas, que eres profesional, te ayudan en lo que pueden. A veces no es mucho, pero en lo que puede el club te ayuda y tú como entrenador no sientes, no tienes esa sensación de que "Hostia, tengo 3 partidos y no los saco, problemas, no lo tienes". Entonces, yo creo que eso hace que los entrenadores allí, y yo me incluyo también, le dediquemos más tiempo
al planteamiento de partido, a cómo vamos a construir desde atrás, a qué voy a hacer en un saque de puerta, qué voy a... Porque realmente tienes ese margen para poder equivocarte. No empiezas en un equipo y dices tú, hostia, tengo que hacer un 4-4-2, defender bien y a ver si cazo alguna o en algún balón parado y lo saco adelante. No es como planteas las semanas, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Quizá en Jónico, en Helsinki sí que tienes más presión porque allí hay más masa social, el aficionado de Jónico que ganes la liga ya casi lo da por descontado porque ganan 9 de cada 10 o no sé cuál es la estadística real, pero ellos lo que quieren luego es que en Europa, ¿sabes? El equipo saque la cabeza, es lo que les hace Ujú. sentirse más orgullosos de ser aficionados del club. Entonces en Europa sí que te exigen mucho más y la decepción es más grande si no eres capaz de llegar lejos en la fase de clasificación o llegar a una fase de grupos. Pero en el resto de equipos, lo bueno que tiene para un entrenador que vaya allí a la liga finlandesa es que por lo general vas a tener tiempo para poder desarrollar tu idea, no vas a tener esa prisa del primer mes ya, si empatas dos partidos, no, eso no existe ni por parte de la prensa, que al final es fundamental, que la prensa no sea muy agresiva en ese sentido, el aficionado, por cómo son los finlandeses, tampoco son tan críticos, por ejemplo, como lo que yo pueda estar viviendo aquí ahora mismo. Eh, y eso hace que como entrenador, la verdad que sea una liga donde se trabaja bien, se está a gusto. Y hablando así de exigencias, ¿qué te pedían cuando llegaste al Intertucu? Porque ellos venían de quedar octavos. ¿Esto era lo Ujú. habitual para el club? ¿Qué exigencias te pusieron a ti al llegar? ¿Cuál era el objetivo? No, Interturco era un equipo que venía gastando muchísimo dinero, ¿Mm? con presupuestos muy altos, al nivel de Helsinki o incluso algún año por encima, pero sin obtener resultados. Vale. Un dueño, un club bastante presidencialista con Stefan Håkans, un empresario de Turku que prácticamente él financiaba el 100% del club, un loco del fútbol, una persona entrañable a la que le encanta el fútbol, le encanta su equipo y ayudaba en todo lo que podía, nunca puso ni ningún impedimento, ni tampoco ninguna exigencia en cuanto a que el equipo tenía que ganar cosas o que tenía... Claro. Él simplemente le gustaba el buen fútbol, le gustaban los equipos que atacaban, le gustaba un perfil muy determinado o le gusta un perfil muy determinado de jugador y era un hombre muy feliz, pues de entrada, pues de poder tener un entrenador español, que siempre vamos un poco con esa etiqueta de que no siempre es así, ni tampoco tiene por qué ser así. Pero tenemos buena fama en lo que a fútbol se refiere, Sí, sí. sí, eso es, pues eso, siempre fútbol de posesión, de jugadores habilidosos, salirte, es un club que siempre o trataba hasta el año, hasta este año, yo creo, de ser un poco diferente al resto de clubes, ¿sabes? Intentar diferenciarse un poco pues eso, es un equipo en casa que gane 5-3 y no 1-0, ¿sabes? Claro. Le gusta, a la gente allí le gusta más ese perfil de equipo, ¿sabes? Ujú. Y nunca hubo una exigencia de decir no hay que mejorar lo que se hizo el año anterior, no, al contrario, es decir, empezamos con un presupuesto y al año siguiente teníamos el mismo presupuesto menos un 20% después de haber hecho un subcampeonato. Entonces Ujú. no era una apuesta del club por decir, venga, vamos a mejorar, a meterle un poquito más y a ver si el año que viene le podemos competir la Liga Jólico. Había como una especie de retroceso en ese sentido y de buscar más una, ¿cómo decirlo? Una salud financiera, por decirlo de alguna manera. Ujú. El dueño se fue haciendo mayor, se fue echando un poquito a un lado y ya sabes cómo es. Viene otra generación por detrás y a lo mejor pues no le apetece invertir dinero en el club, sino que, y además me parece normal, sino que pues buscan más que el club genere unos ingresos y que una parte de esos ingresos se invierta en la plantilla y otra parte pues se reparta entre la directiva del club o como lo tengan ellos organizado. Y eso fue un poco también lo que ya nos costó renovar el tercer año porque veíamos que cada año teníamos un poquito menos y lógicamente tú quieres ir a un poquito más
y ya a partir del tercer año ya tenía muy claro que no iba a continuar. Teníamos una oferta de renovación y, y no la utilizamos porque, bueno, pues estábamos tanto yo como Sergio como Mitchell, los dos Ujú. chicos españoles que empezaron conmigo allí en Inter y que continúan conmigo aquí en Pirates. Decidimos que, bueno, que ya 3 años está bien, que yo creo que es un tiempo perfecto para un entrenador, para ayudar a un club y luego pues que venga otro Ujú. con cosas nuevas o con lo mismo, pero con otra voz, por lo menos. Y bueno, del frío finlandés pasamos, acabas de mencionar a los Pirates, pasamos al ardor de Sudáfrica. ¿Cómo es un Eh, cambio tan grande otra vez? Y también he escuchado que tenías varias ofertas más. Por qué los Orlando Pirates y no otro equipo? ah, a ver, primero es un cambio en todo, venir aquí es una cosa bastante especial, es el entrenador de Pirates, lo tengo que admitir. Sí que tuvimos bastantes ofertas de países del norte de Europa, pero a veces yo tenía muy claro que después del proyecto con Inter quería continuar al menos un proyecto más con Sergio y con Mitchell, creo que nos lo merecíamos porque Ujú. no solamente yo me lo merecía, se lo merecían ellos también por el trabajo que hicieron en Inter conmigo y si ese trabajo nos daba la posibilidad de mejorar, yo quería que fuera con ellos. Y a veces pues hay clubes que te ofrecen la posibilidad de ir tú pero con nadie más. Otras veces Claro. te permiten llevarte un ayudante, pero a lo mejor no un preparador físico. Tuvimos que prescindir incluso de Juanjo, un entrenador de porteros que vino el último año con nosotros a Inter. Y es una figura muy complicada de acomodar, salvo que ya seas un entrenador de un Claro. nivel, sabes, muy alto, donde Ujú. ya tú pongas todas las condiciones, ¿no? Que no es el caso. Y tuvimos alguna cosita que fue interesante, pero nada que terminara de concretarse. Y luego Pero estábamos dime equipos, dime equipos. equipos, nombres, es que no, muchos ya ni me acuerdo. Hubo un momento que fue una locura, pero de muchos equipos, pues en Letonia, en Lituania, hubo ahí un acercamiento, un equipo de Polonia, Ujú. eh, de Ucrania. En medio del conflicto tuvimos una propuesta muy, muy, muy seria, muy en firme para irnos a Ucrania Ujú. eh, a un equipo muy potente de Ucrania, muy, muy potente. Eh, Fue algo que nos hizo pensar, pero llegó un momento, llegó un momento donde todo te dice no te vayas a Ucrania, ¿a dónde vas? Claro. Pero luego lo piensas y dices tú, es que a lo mejor si no estuviera pasando eso allí no me llamarían a mí. ¿Me explico? O sea, Sí, ya claro. estaría en un peldaño diferente, pero a lo mejor en ese peldaño hay muchos entrenadores que dicen, no, yo estoy bien donde estoy o ya habrá tiempo de ir ahí. Entonces tienes que ir un poquito más abajo porque a lo mejor puedes tentar a un entrenador que de otra manera no podría llegar a ese nivel, como Ujú. puede ser mi caso en ese momento, ir de Finlandia a un equipo top de Ucrania, que no es una broma ya la liga, ni los presupuestos, ni las posibilidades de Sí. competir en Europa, Es otra y llegan historia, a... además. Claro, tuvimos una propuesta, tuve dos, tres entrevistas con un equipo también muy, muy fuerte de Chile, que llega hasta nosotros de la misma manera que llega Pirates, Ujú. prácticamente, de la misma forma. Y cuando estábamos a punto de irnos a la India, eh, nos llegó la oferta de Pirates. De hecho, yo estaba discutiendo, recuerdo que estaba en la cocina, como estoy ahora hablando, haciendo una videollamada con mis compañeros del staff Ujú. y a la vez leyendo mis correos y vi el logo de Pirates en uno de ellos cuando lo abrí. Entonces, al principio dudé, leí Pirates, dije, esto es Estados Unidos, pero Claro. luego me di cuenta que no, que era el Pirates de Orlando Pirates de Sudáfrica. Sudáfrica y que no era un agente que me estaba escribiendo directamente el chairman del club Qué bueno. y pidiéndome una entrevista personal, que estaban interesados, etcétera, etcétera. Y bueno, lo típico, pues un cosquilleo ahí en el estómago, se lo dije a mis compañeros porque
no éramos especialistas en la liga sudafricana, Ujú. ni mucho menos, pero Orlando Pirates, Mamelodi, Kaizer Chiefs son equipos que todos los que estamos en esto, pues más o menos los conoces el Derby de Soweto, sabes que es un club muy grande, estamos hablando de una masa social que ni se puede contar, porque es que ni se puede contar, y todo empezó ahí. Antes de adentrarnos en los Pirates, en el Derby de Soweto, que tiene mucha historia, ¿qué me dices del país en sí? ¿Es como te esperabas, el país de Nelson Mandela? ¿Qué me dices de Sudáfrica? De ese país que tan buenos Es, recuerdos nos traen a los españoles. a ver, es difícil para mí hablar del país y te digo por qué. Y yo por mi rol, Ujú. por quién soy aquí en este contexto, eh, el club está muy preocupado por mi seguridad, entonces vivo, eh, no aislado, pero vivo en una zona donde realmente esto no es Johannesburgo, donde yo vivo, no es la realidad del país, no es la realidad de la ciudad. Vivo, vivo bien, vivo con seguridad, con facilidades, con comodidades y mi intrusión, digamos, en el país es entrar por el aeropuerto, ir a donde vivo y de allí a entrenar, de allí al aeropuerto, ir a jugar, ir al estadio, jugar, es decir, conozco poco todavía, ¿vale? En estos 7 meses que Ujú. llevo aquí he estado 5 meses viviendo solo, ahora está aquí mi familia conmigo también e intento y poquito a poco introducirme un poquito más porque ya conozco mejor el entorno, pero como te digo, al principio el club estaba muy preocupado bueno, pues es lógico, estamos hablando estadísticamente creo que es la sexta, séptima ciudad más peligrosa del mundo. Ujú. El nivel de delincuencia y de criminalidad es alto. Entonces, bueno, a pesar de que existe mucha seguridad, es la ciudad de la seguridad privada. Es una locura la cantidad de servicios de seguridad privada que hay. Pero bueno, tienes que tener cuidado, tienes que saber dónde vas, quién te habla, quién quiere entablar una conversación contigo. Es decir, hay cosas que vas aprendiendo. Mi experiencia en un contexto complicado como esto es maravillosa. Es decir, la gente Pirates es una locura. Es que no sabría cómo explicártelo. Es como si prácticamente tienes la sensación de que todo el país es de Pirates. Claro. De que toda la ciudad de Johannesburgo que hay un aficionado de Pirates en cada esquina. Entonces, donde yo vivo, la interacción, el contacto con los aficionados es constante, es permanente. Cuando ganas, cuando pierdes son muy, muy, muy del equipo y lo viven como algo muy propio. Es una sensación que en Finlandia no la tienes, que en España a lo mejor la puedes tener parecida en algunos clubes, Es yo esa creo. presión añadida. La presión es brutal, pero es grande, es muy grande, pero por todo, por los aficionados, por la prensa, por el propio club, por el nivel de exigencia que se plantea, porque es un club muy grande y es un club que tiene que ganar títulos y que tiene que ganar muchos partidos y eso lo tienes claro desde el día que llegas. Pero como te digo, a ver, te vuelvo a repetir, en 2014 yo estaba entrenando al Mondariz en preferente Ha sido todo muy y rápido, ¿eh? Muy claro, rápido. es un cambio muy grande. Yo no soy un exfutbolista de élite que puedas decir, no, ya estoy acostumbrado a este tipo de contextos y a la presión y a un estadio con 80.000 o con 90.000 personas como te encuentras aquí o con 60.000. No, no es verdad, no. Y también hay un aprendizaje para poder, en un entorno así, pues seguir estando concentrado, en estar en un partido como jugamos en FNB con 98.000 espectadores viendo el partido y que no estés allí, ¿sabes? Viendo para Flipando, flipando alrededor y diciendo, totalmente. ¿qué es esto? ¿Sabes? Y poder seguir concentrado en el partido e intentar ayudar a tu equipo para ganar. Y bueno, pues es complicado, pero bueno, y lo intentamos hacer lo mejor posible. Eh, Te voy a hacer la misma pregunta que antes. ¿Qué objetivos se marcan al inicio de temporada? ¿Qué te exigen desde los Pirates? Am, ganar, aquí hay que ganar. Lo máximo posible, ¿no? Tenemos que estar mínimo, obviamente, pues un club como Pirates tiene que aspirar a jugar la Champions de África cada año. Eso te obliga a estar entre los cuatro primeros. Que esta temporada no la jugáis, ¿no? No,
no se consiguió el año pasado, no nos entró entre los 4 primeros, creo que hicieron sextos, si no recuerdo mal. Sí, así es. Aquí juegas la Liga, juegas la Netbank Cup y juegas la MTN 8, que fue el título que conseguimos ganar en Lo el mes de ganasteis noviembre. en noviembre, si no recuerdo mal, no hace nada. Sí, sí, es la primera copa que se disputa en la temporada, es esa copa entre los 8 primeros del año anterior. Sí, ok. eh, Cuartos, semis y final. Y la verdad es que estuvimos muy bien en ese torneo. Fueron 3 partidos más la final muy buenos y conseguimos ganar el título. Es una de las cosas que el club necesita. No es que sea obligatorio, no es que sea una exigencia, pero es lógico. Hay una inversión, hay una expectación muy grande alrededor del equipo porque creo, no quiero tirarme un farol, pero lo que me dicen aquí es que es el equipo con más seguidores del continente, Ujú. no solo seguido aquí en Sudáfrica, sino que en el continente es un equipo que tiene muchísimo apoyo y muchísimos seguidores y lógicamente el aficionado de aquí, como todos, sí, pero aquí incluso más, lo que quieren es ganar. Claro. Es ganar. ¿Quieren ver buen fútbol? Sí, por supuesto. ¿Quieren que si vas 3-0 vayas a por el cuarto? Sí, pero ganar. Necesitan ganar, porque al final estamos hablando de un entorno humilde, ¿vale? Vamos a decir humilde. Y Ujú. donde aquí el aficionado de Pirates tiene muchos nombres, se le llama de muchas maneras, pero una de ellas es Happy People. Lo Eh, sé. entonces, ellos lo que quieren es ser felices. Ujú. Un aficionado de Pirates, tú pierdes un partido el viernes y ese aficionado no cena. Y a Claro. lo mejor no come el sábado, ¿sabes? Pero lo mismo, un aficionado de Pirates que viene al estadio y paga una entrada, a lo mejor ese día no come, pero paga la entrada y viene al estadio y si tú ganas, Cuánto puede costar esa entrada? son baratas. Una entrada para el fútbol aquí, yo creo que arrancan, por lo menos en nuestro estadio, sobre los 50 rands, que son como 3 euros, Ujú. 3 Vale, euros y poquito, vale. hasta los 300 rands, que te puede costar a lo mejor una zona un poquito mejor del estadio. Estamos hablando, pues eso, entre 15 y 18 euros. Voy ¿Y a encender la luz. cuánto puede cobrar un aficionado de los Pirates? Por Eh, ponernos un poco en contexto, porque claro, nosotros vemos 3 Muy euros poco, como lo muy vemos muy poco. poco, pero a lo mejor allí Muy los poco. salarios Aquí son muy bajos. yo creo que el salario medio de un trabajador puede estar en torno a lo mejor 8.000 rands, me parece que son como 460 euros al mes. Vale. Ujú. Y tienes que pensar que a lo mejor aquí en una unidad familiar igual trabaja papá. Ujú. Mamá está en casa, pero mamá está en casa a lo mejor con 7, 8 hijos, ¿sabes? O sea, las familias aquí son grandes. Entonces, cada run cuenta, cada Ujú. run cuenta. Y, y hacen un esfuerzo. Y por algún motivo, cuando jugamos en casa, no acabo de entender del todo muy bien por qué, pero viene menos gente, salvo que sea un partido gordo, como puede Ujú. ser el de la semana que viene, el día 4 jugamos otra vez contra Mamelodi en casa, va a estar lleno, va a ser sold out seguro. Pero cuando jugamos fuera, vamos a jugar a Cape Town o vamos a jugar a Durban o a Polokwane o donde vayamos, Ujú. se cuelga el cartel de que no hay entradas. Estoy hablando de 60.000, 70.000, 80.000 personas en Moses Mabhida y se llena el estadio, porque no solo hay aficionados de Pirates aquí en Johannesburgo. Como te digo, te vas a Durban y Claro, ahí en está todo allí. el país. Ujú. Claro, entonces vas a Durban 4 o 5 veces al año a jugar allí y esas 4 o 5 ocasiones que tienen te llenan el estadio. Y hacen un esfuerzo y mucha gente pues viajando muchos kilómetros en coche, viajando, estuvimos con gente en el último partido que jugamos en Cape Town, en Ciudad del Cabo, que habían hecho 16 horas de coche para ir a ver el partido. Es decir, son muy fans, muy locos del Son equipo. unos devotos de los piratas. Sí, 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 sí. Vale, pues antes hablábamos del derbi de Soweto, que enfrenta, bueno, para poner en contexto, Soweto es un barrio de Johannesburgo
y os enfrenta con los Kaizer Chiefs. Eh, Mm, este año, lamentablemente, perdisteis en casa contra ellos, ya tendréis tiempo para la revancha, pero ¿qué mm. sentiste el día del derby? ¿Cómo estaba la Fue, ciudad? ¿Cómo estaba el barrio ese día? fue especial, fue la verdad que ya mucho antes. Es que aquí hay muchas cosas alrededor de un partido. Muchas veces es como una guerra, también es un país lleno de supersticiones, donde esa parte es una parte especial para el jugador, para el aficionado, todo lo que sea, ¿cómo decirlo? No quiero llamarle brujería, pero hay como algo muy, muy místico también alrededor de lo que es un partido. Aquí entran en juego muchas, ¿sabes? Fuerzas de aquí Sí, y de allá, ¿sabes? muy Tienen típico muchas del creencias. continente africano, sí. Sí, sí, y eso forma parte de del prepartido también, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues también tampoco te puedo desvelar, la verdad. A lo mejor más adelante, pero ahora mismo no. Nada, lo Y, mantenemos en secreto. pero sí que hay mucho, ¿cómo decirlo? Cómo se custodia un estadio antes de un partido, quién puede acceder a según qué sitios. No es tan fácil como puede ser en Europa. Se vive en la calle, la gente pues semanas antes ya no te habla del siguiente partido, te habla de ese, que a lo mejor aún faltan 2 o 3 partidos para que llegue, pero ya te están diciendo, sabes, lo que quieras, pero ese partido hay Cuidado que ganar. que se viene derbi. Sí, 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 y ya el día de partido es una locura. Llegar al estadio, estamos hablando de que en el FMI creo que entran 98.000 personas, pero meten más. Es que meten más. O sea, ya hay un momento ahí que la puerta se abre y ya está. Y ya no, ni se sabe lo que hay ahí dentro. Y es una locura. O sea, yo te puedo decir de estar sentado con un compañero de staff al lado y hablarle así y No, no escucha, no eres capaz de escuchar. Es ruido, solo ruido todo el partido, no cesa, no para. La comunicación es una locura. Es un ambiente especial, lo recordaréis del Mundial, las bubucelas, sí. este ruido permanente que no te deja respirar y Ujú. se genera una atmósfera y una tensión que es bastante especial. Me lo habían explicado antes de que llegara ese partido, mucho antes, pero hasta que no estás ahí y lo vives, no eres consciente. Como decías antes, mala suerte, no pudimos ganar, nos metieron un gol desde el medio del campo, un gol precioso Sí, lo vi. y es un partido 1-0, pero bueno. Luego los volvimos a enfrentar otra vez en un torneo que se jugó antes del Mundial, un torneo así un poquito artificial que se juega ahí entre 4 equipos y les ganamos a penaltis y ahí la gente se quedó ya un poquito más tranquila, pero los volveremos a ver otra vez en febrero. ¿Te atizaron mucho después de la derrota? ¿Por redes sociales o...? No lo sé, pero doy por hecho que sí. Es decir, no veo nada en redes sociales, a pesar de que las tengo y de que antes o después de un partido pues puedo tener 500 notificaciones en mi Twitter de todo tipo, amables y no tan amables, pero a veces alguna me salta y la leo casi sin querer porque me saltó, pero procuro no ir ahí Claro. porque no es fácil y al final, mira, yo creo que es un tema delicado el de las redes sociales, lo fácil que es poder verte afectado por el comentario de alguien a quien ni siquiera conoces Demasiado fácil, sí, sí. y poner tu estado de ánimo o tu día o cómo vas a afrontar el siguiente partido o el siguiente entrenamiento o la siguiente reunión, ponerlo en manos de gente desconocida que no sabes muy bien por qué está, sabes qué tipo de agenda está impulsando o qué es lo que pretende. Ponerlo en sus manos no me parece algo inteligente y no lo hago. Entonces, como sé que no soy de piedra, no estoy, ¿sabes?, entrenado para poder Ujú. sortear ese tipo de comentarios y sé que me pueden llegar a afectar, pues simplemente no los leo y no leo la prensa, salvo, como te digo, a lo mejor a veces estoy en Twitter echando un vistazo porque me gusta leer noticias y leer alguna cosa y quieras que no, te sale ahí en tu timeline y no puedes evitar que se te vaya un ojo y lo lees. Y cuando es bueno dices tú, qué bien, además es que tienes razón, pero cuando no es bueno, no. Y la prensa aquí es bastante agresiva.
es bastante agresiva. Tiende a ensalzar por un lado, pero a la vez siempre ensalzando un lado y denostando el otro, ¿sabes? Es como, Ujú, para que tú seas bueno, tiene que haber otro que no es bueno, que es malo. claro. Entonces a veces me toca estar en el lado en el que soy una máquina, que soy un maestro de la táctica, y en el otro a veces me toca ser me llaman aquí, me llamaron cuando llegué aquí, aquí cuando quieren como menospreciarte, te llaman plumber, te llaman fontanero, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues va por ahí. Puede ser Vale, sí. un En la Premier y en Inglaterra en general creo que también tiran de ese de, seudónimo. de ese seudónimo, sí, 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 sí. Bueno, pues, a ver, no lo estás haciendo mal, ya tienes un título, tampoco te pueden No, no, criticar estamos mucho. bien. Estamos bien, hemos cambiado, hemos tenido pues eso, la suerte de ganar un título pronto, que eso siempre ayuda. Claro. Estamos ahora mismo ya cuartos, hemos perdido en ese espacio en el que estuvimos muy bien en la MTN, bajamos un poquito en la liga que se estaba jugando al mismo tiempo. Dejamos escapar algunos puntos que ahora mismo nos podrían permitir estar a lo mejor segundos Ujú. lejos de Sundowns porque están ahora mismo a un nivel muy alto y va a costar mucho llegar ahí, pero vamos a llegar. A lo mejor no este año, no en los próximos 6 meses, pero estamos convencidos de que vamos a llegar Ujú. ahí y ahora mismo pues luchando por estar lo más arriba posible, e intentar acercarnos todo lo que podamos a esa segunda posición y quién sabe, el día 4 jugamos contra ellos aquí en casa y tenemos una oportunidad de recortar. Ellos tienen que empezar ahora la CAF, la Champions de África. Ujú. Tienen un grupo bastante complicado. Además, van a jugar 3 partidos en febrero complicados y eso a lo mejor hace que puedan perder algún punto en la liga. Y bueno, yo siempre intento ser optimista y pensar que Ujú. podemos llegar. Por orientar un poco a los que nos ven, los Sundowns llevan 5 ligas consecutivas, 3 copas en Mm. muy poco tiempo, y es que en Liga tiene una diferencia abismal respecto al segundo. Eh, ¿Tan potentes son los Mamelodi? O porque, a ver, en la copa que ganasteis les vencisteis en semifinales 0-3. Eh, Entonces, hicimos una buena ¿tienen tanto eliminatoria. nivel? Tienen primero, los equipos grandes aquí tenemos plantillas muy grandes. Yo tengo 37 jugadores en la plantilla, son todos buenos. Ellos tienen más, creo que tienen 46 o una cosa así, es una locura. Eh, llevan mucho tiempo ya haciendo lo que ellos quieren, es decir, llevan ya como 5 o 6 años, si no me equivoco, eh, buscando un estilo, una identidad, ha sido un proceso largo. eh, y están ahora en un momento muy bueno. Están recogiendo mucho de lo que han sembrado en esos años anteriores, yo Claro, creo. claro. Y pasa una cosa, cuando ganas tanto como han ganado ellos, muchas veces ya el rival va a los partidos a perder. Como, ¿sabes lo que te digo? Es ese partido que ya Sí. cuando eres un equipo que hace décimo o que está en la parte baja de la tabla, dices, bueno, yo aquí ya, ¿sabes? Esto no es mi liga. Yo Entonces En ahí, Asturias, cuando iba a jugar contra el Sporting, perdíamos más claro, por ir así ya claro, derrotados claro. que por mérito de ellos, la verdad. Eso es. Y Ujú. creo que pasa un poco eso. Y ellos la verdad es que lo están haciendo bien. Es un equipo que juega un fútbol atractivo, de posesión, con mucha gente por dentro, con muchos jugadores habilidosos. Hay una inversión grande, pero aún lo leí hoy de casualidad, que ha sido el equipo de África, del continente, que más dinero ha gastado en transfers este año, el año pasado, 2022, en compra de jugadores. No, no, ellos no firman jugadores libres, ¿sabes? Como a lo mejor la mayoría, ellos pagan. Hagan traspasos, claro. Sí, sí, sí. Es decir, están invirtiendo mucho, mucho, mucho dinero, mucho más que todos los demás. Pero eso no solo ganas con eso, luego tienes que hacer las cosas bien y ellos las están haciendo bien y ellos saben que ahora juegan la Champions en febrero Ujú. y han pegado un acelerón en diciembre Brutal. tremendo Ujú. y incluso antes del Mundial, el último mes antes del Mundial, desde que perdieron con nosotros, no han vuelto a perder. Creo que llevan 13 victorias seguidas. Es que de hecho creo que sois los únicos en vencerles en el último año casi. Sí, sí.
Y eso, ese día, en esos dos partidos estuvimos muy bien. El partido en Orlando empatamos a ceros, pero merecimos incluso sacar algo de ventaja. En ese partido jugamos muy bien, Ujú. muy bien. Y el partido de vuelta se dio todo a nuestro favor. Marcamos un gol pronto, 8 o 9 minutos de partido, me parece. Es un equipo que si ellos empiezan ganando, lo tienes muy difícil. A partir de ahí, muy, muy difícil. Te van a coger. En el momento que tú te expones un poquito, te van a coger. Y ahí nos salió bien. Marcamos pronto. Nosotros es un equipo a nivel defensivo complicado para el rival, sobre todo para lo que son los estándares aquí a nivel defensivo, donde los equipos son más abiertos, más desordenados, más espacios, les gusta más atacar. Ujú. Nosotros intentamos ser un equipo un poco más europeo, más disciplinado, más organizado y a Sundowns esa primera experiencia con nosotros les costó. Es cierto que ahora nos tienen más controlados, nos tienen más estudiados y saben cómo hacernos daño y nosotros vamos a tener que cambiar cosas el día 4 si queremos volver a sorprenderlos. ¿Cómo jugáis vosotros? ¿Cuál es el estilo del Orlando Pirates? Pues intentamos ser un equipo otra vez protagonista con balón. Empezamos con un 3-4-3, buscando el perfil más ofensivo posible dentro del sistema, que al final el sistema es lo de menos. Pero intentamos ser muy flexibles y lo menos predecibles posibles para el rival. Es decir, cambiamos bastante de estructura y cambiamos bastante dentro de la plantilla que tenemos, que también es grande. Intentamos cambiar también el perfil muchas veces en posiciones clave en función de lo que creemos que el rival nos va a plantear. Entonces, ni jugamos en función del rival, ni tampoco somos tan, ¿sabes?, dogmáticos de decir, no, nosotros lo nuestro estilo, lo imponemos, decidimos, no, pues intentamos analizar bien al rival lo mejor posible para saber dónde les podemos pegar y dentro de que queremos ser un equipo protagonista con balón. He de decir que en la primera parte de esta historia aquí con Pirates, al principio conseguimos ser protagonistas con balón, pero luego, en el momento que que la liga se volvió, ¿cómo decirlo? Empezamos a jugar más cada 3, 4 días. Sí. Afrontamos muchos partidos donde empezamos ganando y el equipo se nos metía atrás. De forma involuntaria, no buscándolo, no por planteamiento, siempre intentamos buscar más y más y más y más, pero el equipo veía que defensivamente éramos sólidos, que al rival le costaba no marcar, sino ya crear ocasiones, y el equipo se volvió un poquito más reactivo, ¿sabes? Era como empezábamos partidos, liderábamos partidos y luego renunciábamos un poquito al balón. Y ahora en esta segunda parte, después del Mundial, hemos estado dando muchas vueltas. Estamos ahora más en un 4-3-3, bastante ofensivo intentando tener partidos con un porcentaje ya más alto de posesión. Lo estamos consiguiendo. Estamos siendo más peligrosos ahora, yo creo, con defensa de 4 en los últimos partidos. Y eso, tratamos de ser un equipo lo más completo posible. Y en ese proceso estamos, intentando, pues, desde luego, adaptarnos al perfil de jugador que tenemos, al perfil de jugador sudafricano, que son muy buenos técnicamente, muy, muy, muy buenos técnicamente. Tácticamente no tanto o no todos, sí que tenemos jugadores también con un buen entendimiento del juego, intentando mejorarlos también a nivel condicional, tener jugadores un poco más fuertes también en los duelos, porque no lo son tanto o no tanto como a lo mejor nos creemos. Sí, es Y es el tópico. sí, Jugador negro sí, ya decimos que es fuerte y rápido. sí, pero no tengo tampoco, tengo algún jugador, pero no del país especialmente rápido, pero no los de aquí, el perfil de aquí es muy parecido, jugador muy técnico, muy bueno con balón, dos piernas, eh, capaz de eliminar jugadores en acciones individuales. Ujú. Cara al gol les cuesta un poquito más, pero tienes jugadores que si quieres tener la pelota la puedes tener y ellos son capaces, ¿sabes? Y ahí, bueno, en ese proceso estamos intentando no europeizar el equipo, ni mucho menos, pero intentando bueno, pues nuestra presencia allí les ayude a ser mejor equipo. Claro. Dices que son todos buenos.
también que su perfil se parece al de España. ¿Encajaría algún jugador de tu equipo ahora mismo en segunda o primera de nuestro país? ¿Les ves Sí, con claro. nivel? Sí, sin duda, sin duda. Si son capaces de adaptarse a lo que es la exigencia a nivel profesional también de una liga europea de las buenas o de una segunda división de Europa de las buenas, a nivel técnico, sin Sin ningún duda. problema, sin ninguno. Y no uno ni dos, ¿eh? Muchos. Vale, nada. Ya para concluir, te preguntaba si encajaba algún jugador de los Pirates en España, en primera o segunda. ¿Encajas tú en algún equipo de nuestra liga? ¿Piensas, te ves volviendo a España al máximo nivel o aún es pronto? Nunca, nunca sabes. Al final, yo creo que yo no sé, yo cuando pienso en mis equipos soy bastante más optimista que cuando pienso en mí mismo. Es decir, yo no tengo ninguna, ¿cómo decirlo? No, si digo que no tengo ninguna aspiración queda mal, pero no, es que casi no tendría ni que estar donde estoy. ¿Me explico? Entonces, Claro. todo lo que venga para mí está. Lo ves como un regalo, ¿no? No como un regalo no, porque le dedico muchas horas, trabajo Bueno, mucho entre comillas. sí, quiero decir que si surge la posibilidad de entrenar en España, un sitio donde yo pueda estar bien, donde me quieran, donde confíen en mí, por supuesto que puede ser una opción, sería absurdo decir que no. Ujú. Pero si no pasa, no pasa nada. Es decir, hay un montón de equipos, hay un montón de países en este planeta, hay un montón de equipos, hay un montón de equipos que necesitan entrenador, hay un montón de cosas que descubrir. eh, y estar fuera te permite mejorar en un montón de aspectos y fijarte en otras cosas que a lo mejor en casa no te fijas tanto. Ujú. Entonces yo estoy muy feliz de que mi carrera vaya por otro lado. En España hay un nivel altísimo, en los banquillos altísimo, altísimo. Hay entrenadores buenísimos, hay entrenadores buenísimos en segunda división ahora mismo que van a estar muy pronto en primera, estoy seguro, y que están haciendo carrera y que van a llegar al más alto nivel. Y probablemente si yo ahora vuelvo a España, pues tendría que empezar a lo mejor en un nivel Claro, más bajo, que tampoco pasaría nada, pero es lo que es. Al final ujú, hay entrenadores que vamos haciendo un camino diferente por el extranjero y en el extranjero vamos teniendo un reconocimiento el que sea, pero a lo mejor cierto reconocimiento, ujú. pero a lo mejor en España ya no tanto, porque tu nombre allí no suena, porque sí, Pirates, pero eso dónde está, y Sí, ¿sabes claro. lo que te digo? Y siempre se compara, la pregunta que tú me hacías antes me la hacen muy a menudo, ¿no? La de, pues, y la liga finlandesa, ¿con cuál la compararías? Y Claro. la liga Mm. sudamericana, y es muy difícil. Al final, tú lo que tienes que hacer como futbolista, como entrenador profesional, es donde te llamen, demostrar que tienes capacidad para trabajar, para llevar un proyecto adelante, y luego los resultados van a depender de muchas cosas. Eh, yo creo que para eso estoy preparado, eh, pero como te digo, si pasa, fenomenal, y si no pasa, pues mi camino seguirá por otro lado hasta que decida que no quiero entrenar más. Tampoco quiero entrenar toda mi vida, no le voy a dedicar eh, toda esta etapa de toda esta parte de mi vida. Ya tengo 45 años y también pues tengo otros intereses y otras cosas que en el futuro me gustaría hacer, y llegará un momento donde pues a lo mejor pues ya no quiera seguir entrenando, o a lo mejor pues, al final entran hasta los 70 años, como Del Bosque Claro. o algunos por ahí. No quiero decir que ya veremos lo que pasa. Ahora mismo estoy muy centrado en lo que tengo entre manos, que no es poco, y mi cabeza no va más allá de ganar el sábado en el siguiente partido. Ya para terminar, ya que hablamos un poco del futuro, ¿tienes algún sueño como entrenador? ¿Una meta que digas, cuando haga esto, ya puedo retirarme tranquilo? Ganar la liga con Pirates, a lo mejor creo que sería algo Eso realmente a corto, medio plazo y a largo. a largo. A ver,
soy de Vigo, soy del Celta. eh, Ojalá, no aspiro a entrenar al Celta. Ah, Probablemente el Celta se merece algo mejor que yo, pero volver a trabajar en el Celta de la forma que sea, pues sería algo que, no sé, poder de alguna forma contribuir a una parte, ¿no? de lo que pueda conseguir el Celta en el futuro. No sé si lo estoy explicando bien, pero volver al equipo del que eres, porque yo no soy ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atlético, ni del Manchester City. Soy del Celta, soy de Pirates ahora mismo y, pues eso es quizá lo único a lo mejor que cuando lo deje, pues si no pasa, pues que ya pasó, ya trabajé en la base, pero quizá en el futuro en cualquier otro rol diferente o en formar parte del staff o algo así. Pero como te digo, no es más por eso, por el niño, ¿no? que es celtista y que lo va a ser siempre, que porque realmente esa sea ahora mismo mi aspiración en la vida. Mis sueños no están a lo mejor tan relacionados con el fútbol. pues nada, con esto estaría todo. A seguir eh, haciendo historia con los mineros, otro de los motes que tiene tu equipo actual. Y te Ajá. estaremos, desde la mina del fútbol, te estaremos siguiendo de cerca. Así que nada, muchísimas gracias por estar compartiendo con Gracias. nosotros tus conocimientos. Un placer. Gracias, Luis. Encantado de ayudar.